cosas maravillosas. Siempre y cuando no abandonemos la fe, siempre y cuando no retrocedamos en lo que hemos creído. Porque en lo que hemos creído no es la nada, sino que en lo que hemos creído es el todo. Es el todo. Dice la palabra de Dios, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Imagínense, el que es, el que era en el pasado, en la antigüedad, el que ha de venir, el todopoderoso. Qué increíble que la misma Escritura nos da a nosotros el poder darnos cuenta que no son uno, no son tres, no son cuatro, no son cinco, sino que es un solo Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice el apóstol: el que tanta confusión causó, ¿verdad?, entre el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo. Aclara Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros en ocasiones nos hacemos bolas, que 4, que 5, que 3. No, hermanos, Dios es uno, y uno su nombre. Por allá en Isaías, creo que es Isaías 52, donde dice: y en aquellos días mi pueblo conocerá mi nombre, y he aquí yo que estoy presente, he aquí yo que hablo, estaré presente. Alguien me preguntaba entre semana el nombre. ¿Por qué los judíos pronuncian Yahweh y nombres así por el estilo que no tienen su complemento? Porque para ellos mencionar el nombre de Dios era algo increíble, era algo que no podía suceder, porque era tanto el temor de mencionar el nombre del Señor, y aparte no lo completaban el nombre. Pero él en Isaías les dice: por causa de la blasfema de mi pueblo ha blasfemado mi nombre. He aquí yo que hablo, en aquellos días estaré presente, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se da a conocer el nombre de Dios, del Mesías, Jesús, el Salvador. Jesús, el Salvador. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Hechos 4:12. Solamente quería introducir a ello con esto, por la confusión que se genera ahorita, tantas cosas. O sea, es un solo Dios. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Esto que voy a compartir hoy en esta tarde es relacionado a todo ese tipo de asuntos, ¿verdad?, que se andan moviendo en estos días. Zapatos ungidos, patada ungida, cachetada ungida, polvito, caer de los techos de las iglesias y todo esto. Una nueva unción, buscando unción, una unción fresca. Trato de que la iglesia esté orientada sobre esto, y que la iglesia sepa que desde el día que usted vino al camino del Señor, usted recibió ese don muy precioso, maravilloso don. Vamos a ir ahí a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, y lo vamos a ir analizando poco a poco. Y que el hablar en lenguas no es el requisito para este asunto. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: sí, hablará nuevas lenguas, y hablaron nuevas lenguas. Allá cuando, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando los discípulos de Juan, ¿verdad?, recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo detalladamente.
1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Punto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción? La unción era una relación relacionada con el aceite, un ungüento. Usted sabe desde el principio, Saúl fue ungido, ¿verdad? David fue ungido. Hubo muchos hombres en la antigüedad que fueron ungidos, pero que vamos a ir viéndolo detenidamente en esta tarde para la edificación de la iglesia. Que aquella unción era por arriba, aceite. Y era la forma con la cual a aquellos hombres se les daba el registro que tenían la presencia de Dios en su vida. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Su pueblo estuvo pidiendo a Saúl como rey. Querían un rey, querían un rey, querían un rey. Cuando Saúl es ungido, empezó a apretar al pueblo de tal manera que empezó a ponerles impuestos, una cosa y la otra. Y el pueblo de repente desconoce este nuevo sistema de impuestos y cosas así. Y es cuando es gobernador y rey del pueblo de Dios, el rey Saúl. Escúcheme bien, un hombre que era de un bonito parecer por fuera, a lo cual la palabra de Dios dice, pero Dios no busca lo exterior, sino Dios busca el interior del hombre. Y les dejo eso como meditación porque vamos a estar trayendo muy bien un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que Dios lo trae con aquella visión de las asnas y todo eso, y viene Samuel y lo unge. Pero aquel ungido de Dios comienza a cometer errores. Como rey, comienza él a agarrar la ruta que él miró pertinente tomarla, aunque a sí mismo le diera la espalda a Dios. ¿Qué decisión tomamos nosotros en nuestra vida que le estamos dando la vuelta y la espalda a Dios? ¿Cuál es la decisión que nosotros tomamos? Simple y sencillamente porque yo mando, porque yo puedo, porque yo sé, y tomamos la decisión equivocada, aunque en ocasiones llevemos a un pueblo a serias consecuencias. Saúl toma sus propias decisiones y usted ve las consecuencias. Un hombre que es desechado totalmente por Dios. Es el riesgo cuando comenzamos nosotros, no vamos a Dios y esperamos en el Señor, le decimos, Señor, ¿qué sigue? Y Dios va abriendo y mostrando el camino, qué es lo que sigue, pero cuando nosotros no esperamos y abrimos nuestro propio camino, créanme que nos podemos encontrar con un hoyo en el cual caemos, y para que salgamos de ese agujero es crítico. Y aún puede ser demasiado tarde, porque la caída puede ser para no volvernos a levantar más. Dios abre las puertas para que por las puertas posiblemente y el camino angosto vayamos, porque el camino que Dios ha dado a nuestra vida es un camino angosto, no es un camino
ancho, porque el camino ancho que nosotros tomamos en ocasiones es el camino que nos lleva a la perdición. El camino angosto es aquel que entre luchas, entre sufrimientos y como usted quiera y guste, lo vamos pasando porque es el camino de la voluntad de Dios nuestro Señor. Es el camino angosto. Y Él dijo muy claro, porque el camino ancho es el que te gozas, es en el que te sientes a gusto, pero es muy claro que te lleva a la perdición. ¿Qué queremos decir con esto del texto que hemos tomado? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es conocer todas las cosas? ¿Qué es la unción del Santo? La unción del Santo es hacer milagros, cosas por el estilo. No, la unción del Santo es lo siguiente: discernir, colaborar, adorar, amar, tener control y dominio propio. Ahorita lo vamos a ir mirando. Esa es la unción del Santo. Existe el ministerio allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Usted ahí se encuentra con esta diversidad de dones que Dios ha puesto a la iglesia, pero mucha gente pone mala importancia, escúcheme esto, mala importancia al hablar en lenguas que a la profecía, o sea, en hablar la palabra. Enfatiza más en eso. Es un requisito para que tengas el Espíritu Santo, según aquí en la tierra. La Biblia dice que no. Ahí está. Es más importante esto, prepararnos para profetizar. Esto es profetizar, compartir, predicar. Dice la palabra de Dios por allá en la carta del apóstol Pedro: pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos. Pero tenéis la palabra profética más segura, la cual estar atento, hacéis bien de estar atentos. Esta es la palabra profética. Esto es a lo que se nos ha mandado a nosotros. No se nos ha mandado a nosotros hablar en lenguas. No se nos ha mandado a nosotros hacer milagros. No es un requisito para tener el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo acabamos de ver y lo volvemos a leer una vez. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Vamos a seguir leyendo. Es bien necesario, hermanos, que estemos nosotros alerta. Ya basta que mucha gente ahorita es jalada o engañada solamente porque, ya está el habladero allá de lenguas. Oiga, esto es un desorden que Dios no aprueba, y lo vamos a ver ahorita con la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué cosa? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Usted encuentra algo si hablas en lenguas? ¿Tienes el Espíritu? Hay un requisito allí. Hechos de los Apóstoles, un versículo conocido por todo el mundo unicitario, Hechos 2:38. Y Pablo les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo no dice: habla en lenguas para que recibas el Espíritu Santo, o pégate unos brincos, o cae para atrás para que recibas el Espíritu Santo. Hermanos, eso no. Basta que estemos confundiendo la palabra de Dios y estemos nosotros por ahí tratando de solamente seguir tradiciones. Una tradición no nos va a salvar. ¿Sabía usted que si algo aborreció a nuestro Señor Jesucristo fueron las tradiciones? ¿Usted recuerda cuando vienen aquellos hombres y le dijeron: oye, pues tus discípulos ni se lavan las manos? Y el Señor rechaza y les dice: esas son tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. ¿Quieres hablar en lengua? Habla. No está prohibido en la Biblia. Hable en lenguas. Pero mire, número uno, que hay un intérprete en primer lugar.
un intérprete. Y que sean de 2 o 3 a lo máximo. No todo el puño ahí brinque y hablando cosas que ni ellos entienden. Ahora, tiene que haber un intérprete. Ahí está escrito, hermanos. Un intérprete. Si no hay un intérprete, dice muy clara en la palabra de Dios, cállese. Cállese. Porque si no, si usted no está edificando, no hay intérprete, usted se edifica, cállese, hablen usted en silencio, a silencio, y allí usted hable usted en silencio, para edificación de usted bien, porque usted no va a edificar a nadie con eso. Entonces, hermanos, es bien necesario que estemos nosotros al pendiente de todas estas cosas, y mucha gente busca eso. Busca eso. No, si es que aquí no hablan en lenguas, están bien muertos, están bien fríos. Momento. Una persona que está enseñada en esto, una persona que está capacitada en esto, que no necesita que venga y le laven la cabeza, que las cosas son así, y que esta persona sabe bien que no es así, que aquí está escrito, es una persona de sabiduría, que no necesita que nadie, aquí es lo que dice, ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque ustedes están entendidos. A través del Espíritu que Dios ha dado, ustedes entienden, ustedes disciernen, ustedes saben lo que aquí está escrito. Amén. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que le ponga o le quite a esta palabra y a esta profecía. ¿Sabe por qué? Porque si empieza a ponerle y a quitarle, entonces todas las plagas sobre la tierra, y es donde mucha gente no se pone a pensar en eso. Primera de Corintios capítulo 21. Primera de Corintios 1:21, perdón. Primera de Corintios 1:21. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra de Dios, pues ya que la sabiduría, ¿de quién? De Dios. De Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la, ¿qué cosa? Locura. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hasta ahí nos quedamos. Escuchen muy bien. ¿Cómo agradó a Dios salvar al ser humano, al mundo? Por el Espíritu Santo, por tener el Espíritu Santo, por la predicación, hermanos. La predicación de la palabra. Por esa razón, Dios nos ha tomado por la predicación, no por los dones que nosotros podamos tener. Ese es un extra de nuestra vida. Pero lo más importante, dice el apóstol Pablo, es profetizar que otros dones. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Ahí Mateo capítulo 12, por favor.
Mateo capítulo 12. Versículo 33. 12:33. 12:33. ¿Lo tenemos? Mateo 12:33 dice así: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El árbol, ¿de qué habla nuestro Señor acá? Del fruto del árbol. ¿Es la importancia del árbol más que nosotros? ¿O es más importante el árbol que la vida? Por supuesto que el fruto que nosotros generemos aquí sobre la tierra es el fruto que nosotros compartimos. Ok. Yo ahorita me lleno del Espíritu, según las creencias de muchos aquí adentro, y comienzo a hablar en lenguas. Y me empiezo a dar vueltas por todo este lugar. Y hasta posiblemente alguien ande tumbando por ahí. Me tengan que tomar. Alguien me tenga que estar controlando. Alguien, los ungieres o alguien, me tenga que estar controlando porque me he salido de control. Por favor, dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, de amor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En un éxtasis? ¿Que tumbe yo a otro y que no sepa lo que yo estoy haciendo? No. Dios no es así. Dios no es así. Ahora, el árbol por su fruto malo y por su fruto bueno se conoce. Dentro del Espíritu de Dios hay frutos. Hay frutos. Ahora, yo ahorita hablo en lenguas y cuando salga de aquí, hablo pero en otras lenguas maltratando a mi familia. Hablo en otras lenguas hablando mal del prójimo, de usted, de usted, de usted. O sea, ¿es el Espíritu de Dios? Eso no es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que tome el control en estos tiempos de ciertas congregaciones y de ciertas personas. Es imposible. Y mucha gente va en busca. Que porque este es el Espíritu, allá está el Espíritu. Hermanos, el Espíritu de Dios está en usted. En usted. No en los lugares, en usted. Qué increíble cómo a veces estamos de trastornados. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza, Dios mío? El Espíritu de Dios está... Pero es que allí hay un pecador. Dice la palabra de Dios que si tú no eres, restáurale. Con mansedumbre, restáurale. No sea que tú también puedes caer. Si uno dice así la Escritura. Ahora, Romanos capítulo 6. Pero nos asustamos tanto del pecado ahorita que de repente hasta nos abrazamos de él, imagínense. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Aquí viene la clave de lo que estamos hablando. Entonces, ¿yo qué ocupo? Para darme cuenta que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Notemos muy bien esto. Versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora, que habéis sido, ¿qué cosa?
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios: el que esté limpio, santifíquese más; el que esté sucio, ensúciese más. O sea, como creyentes, como hijos de Dios, que nos ha rescatado, nos ha dado, como lo dijimos de Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el único requisito no es que hablemos o que brinquemos o que rodemos. El único requisito es arrepentíos. Arrepentíos. Arrepéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Y si no hay de qué arrepentirse, bueno, entonces hagamos las paces con Dios. Si no estamos en paz con Dios, vengamos, arrepentámonos y hagamos las paces con Dios. Porque Dios nos ha dado ya de su Espíritu. De un solo Espíritu nos dio a toda la iglesia, a todos. Pero algunos pensamos que el que ellos tuvieron fue diferente, porque los hechos mismos lo dejan saber. Entonces, acuérdense, el árbol por su fruto se conoce. El árbol por su fruto se conoce. ¿Cómo yo puedo mostrarme y sentir yo que tengo fruto? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que voy bien en el caminar de Dios? La iglesia de Galacia tenía un grave problema, pero muy grave problema. ¿Sabe usted? La iglesia de Galacia estaban confundidos. Y el apóstol Pablo les dice: ¿quién los fascinó? O sea, en pocas palabras, ¿quién los embrujó o quién los hechizó? Porque esa es la palabra correcta en original. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Si alguien ha venido con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito si alguien ha venido con un evangelio diferente. ¿Y quiénes son los que vienen con evangelio diferente? Los del fuego extraño, los de las piedritas ungidas, los de la patada ungida, los de la cachetada ungida, los del chicle. Óigame, por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado en pleno siglo XXI? Eso es peor que el misticismo. Pues que yo tengo que buscar este tipo de... porque es lo mío, es mi mundo espiritual, es tu mundo del diablo. Eso es lo que es, un mundo diabólico. Misticismo, a más no poder. Y la gente, como dijo el apóstol Pablo, fascinada en eso. Y al último, confundida en eso. Y al último, alejados por confusión. Entonces viene el apóstol Pablo, les escribe a la iglesia de Galacia, dice: ¿quién nos fascinó? Entonces era una iglesia que estaba totalmente confundida. Incluso a Pedro tuvo que llamarle la atención. Imagínense usted, miren la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Al apóstol Pedro le da una regañada. Dice: ¿cómo que estás judaizando? Está bien, a ti se te encomendó los de la circuncisión, pero ¿cómo que vienes con los de la circuncisión? Comes y te escondes. O sea, en pocas palabras, avientas la piedra y escondes la mano. Es lo que Pablo le está diciendo a Pedro, pero lo encara. Entonces, había la confusión porque en Galacia algunos querían hacerlo de la ley. Escúcheme bien esto. Querían hacerlos de la ley. Lo que estaba escrito en la ley: circuncidarse, guardar el día de reposo, todo lo que estaba en la ley, querían hacerlo la iglesia de Galacia porque estaban confundidos. El apóstol Pablo dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Entonces, dice el apóstol Pablo a la iglesia, aclarándoles a la iglesia de los Gálatas, que hay un sistema en el ser humano carnal y está el espiritual. Y que ambos dan fruto. Ambos dan fruto. Unos dan fruto
por obras de la carne, pero otros dan fruto por la obra del Espíritu. Vamos a ver. Gálatas 5. Dice la palabra en Colosenses, hermanos, que en Cristo Jesús estamos completos. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5:22, ¿lo tenemos? Vamos a ver las obras de la carne, ¿no? Las obras de la carne, por las que en ocasiones somos más llevados y movidos, ¿verdad? Que por los frutos del Espíritu. Vamos a leer desde el 5:19, para que diferenciemos y sepamos diferenciar una cosa de la otra. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nota, mucho cuidado con esto. Quiero detenerme ahí un poquito. Quien se vive practicando esto, por supuesto que no lo van a heredar, ¿verdad? Quien lo vive, quien lo practica, es un modo de vivir, es el fruto de la carne, lo vive. Por supuesto que está escrito que vive en ese mundo, en esa vida. Es lo que él ha escogido, es el fruto de la carne, es lo que él ha escogido. Pero ¿qué pasa con los que se han arrepentido? Dice la palabra de Dios, por allá también en la primera de Juan, que Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pasado, futuro y presente. Entonces, tenemos esa gran bendición, que si ya no estamos, escúchenme esto, hermanos, jóvenes, esto es bien delicado. Seguimos todavía por ahí que con la cervecita y que con esto... Hermano, a punto estamos llenos con el Señor. ¿Te quieres quedar? ¿Es lo que quieres quedarte? Ver tu familia que se va y tú quedarte solamente porque no has querido dejar de darle gusto a la carne. Entonces, en primer lugar es dejar de darle gusto a la carne. La carne se queda, hermano, la carne se queda. Ella quiere todo lo de la tierra, lo que es... Si tú te pones a pensar, estamos hechos de todos los elementos de la tierra, potasio, carbón, gases, venenos, cobre, zinc, de todo lo que quieras y me mencionas, estos elementos de aquí de la tierra, estamos hechos nosotros, y esta carne quiere lo de allí, pero desafortunadamente todo lo de allí de la tierra es pura perdición, veneno. O sea, apartémonos de todo eso. ¿Qué quiere decir cuando nosotros nos apartamos de las cosas del mundo? Apártate. Y entonces, ¿qué? Entonces comienza a vivir los frutos del Espíritu. Mira, más el fruto del Espíritu. Acá está para aquellos hermanitos que dicen que el requisito es de hablar en lenguas. No, hombre, ¿cuál? Hay muchísimos mandamientos en el Señor Jesucristo que tenemos que hacer caso. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan que les explico que aquellos estaban confundidos en querer hacer la ley? No, ahora vivimos bajo el Espíritu, le dice el apóstol Pablo. Y el Espíritu no tienes que hacer raro, ni esto y no, el Espíritu tiene frutos.
Entonces yo llego a la iglesia y comienzo a hablar en lenguas y a brincar y todo esto. Y luego llega la hermana a la iglesia y, no, hombre, estuve hablando en lenguas casi todo el servicio. Pero cuando sale hablando mal de todos, de los que estaban allí, les aventó tijera a todos, y si se fijan los otros van hasta trasquilados de tanta tijera que les... Entonces, ¿de qué sirvió hablar en lenguas? ¿De qué se edificó y de qué edificó a los demás? Al contrario, tira a su familia por el hoyo, tira a su familia. ¿Cómo que tira a su familia por el hoyo? Muy fácil, te vienen oyendo tus hijos, tus hijas, y los primeros confundidos son tus hijos y tus hijas. ¿Por qué razón? Bueno, ¿a qué estamos jugando? Van a decir. Ahorita estabas hablando en lengua, estabas cantando, santo, 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 y ahorita vienes hablando puras cosas de... Estamos entendiendo que a todos se nos es dado de beber de un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Sabemos que somos del espíritu, dice la palabra de Dios que nosotros somos renacidos de Dios por el espíritu. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos de Dios. Entonces, quiero escudriñarme a mí mismo. Bueno, yo me examino si yo tengo sus frutos. Imposible de decir, no, es que yo los tengo todititos, entonces estoy peor que el que habla en lenguas y sale hablando del otro y de la otra. Pero estamos luchando por agarrarnos y ir de la mano de Dios. Señor, ayúdame a poder yo mismo de tener el amor, de ir a hablarle al vecino de tu palabra, de compartirle, de tener esa templanza, esa paciencia y esa fe de que Él va a ser convertido porque tú tocarás su corazón. De eso que se trata. No es tanto en ocasiones, hermanos, el sentirnos nosotros satisfechos por lo que sea, sino más bien sentirnos en fe que somos hijos de Dios y que es la forma por la cual nosotros podemos darnos a saber y dejarnos saber a nosotros mismos que estoy bendecido porque los frutos del Espíritu nos ponen en evidencia, ¿sí? Nos ponen en evidencia los frutos. No, mira ahí en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 14. Dice así la palabra de Dios, 14:1, dice, seguid, ¿qué cosa? El amor y procurar los dones espirituales, ¿verdad que sí dice así? Amén. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo, el que profeticéis. ¿Qué es profetizar? ¿Tengo que venir y ser adivino? ¿Tú vas a hacer esto? No, hermanos, porque dice la palabra de Dios que tanto mal es el pecado de rebelión como el de adivinación. Es lo que le dijo Dios a Saúl. Mucho cuidado con eso. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, porque sobre todo el que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas
a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación y con ciencia, con profecía o con doctrina. ¿Sí, hermanos? ¿Ve que es más importante compartir esto? Porque si hablo yo en lenguas y no comparto, me quedo con esto. No es malo hablar en lenguas. Lo malo es hablarlo cuando no es de Dios. Qué bueno que cuando se habla esté el intérprete y que 3 solamente y que no todos se suelten. Un solo ruido. Aquí mismo, usted sigue leyendo aquí. Este capítulo se lo recomiendo que lo lea. Dice la palabra de Dios, porque luego llega una persona que no. La Biblia lo menciona, un indocto. Llega un indocto escuchando esto y les va a decir que están locos. Se va a ir pensando que están locos. ¿Cuántas veces nosotros no llegamos a correr de una iglesia porque alguien se golpeaba la cabeza? Yo lo he vivido. Entonces, es de amor, de dominio propio, el Espíritu de Dios. Y a usted se lo ha dado el Señor. Primera de Juan 2:20, porque nosotros se nos dio el Espíritu de Dios. Ahora dice la palabra de Dios ahí en la primera de los Corintios que nosotros recibimos la promesa de Dios por el nacimiento de parte de Dios a través de las arras. ¿Qué es las arras? El arras es una palabra que significa en griego arrabón, que es un pacto inquebrantable. O sea, pacto inquebrantable. Somos de Dios. No hay requisitos más que los frutos que nosotros podamos producir para darnos cuenta que vamos bien rumbo al camino de la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie.